Buenas noches, nos encontramos de nuevo aquí con todos ustedes en este programa Buscadme y Viviréis, y hoy tenemos un invitado especial, Daniel Puyol, que viene de una iglesia en Barcelona. Bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante complicado, aunque está como en el colectivo, ¿no?, de todos los creyentes, que es la gloria, hablar de la gloria. Está la gloria humana, sí. La gente busca su propia gloria, y luego está la gloria divina. ¿Podrías definirnos qué es la gloria de Dios, Daniel? El término gloria normalmente en todos los ámbitos siempre va relacionado con aquel que detenta la gloria, ¿no? Está, por así decirlo, a la medida de lo que es el objeto de la gloria. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, pues estamos hablando de algo muy sublime y que se nos escapa, porque ¿cómo es Dios? Entonces, como sea Dios, así es su gloria. Entonces, hay una cosa que es muy interesante en la Biblia, sobre todo en la parte del Antiguo Testamento, escrito en hebreo, y es que el término gloria, que aparece muchas veces relacionado con Dios, e incluso muchas veces en unas imágenes y en unas escenas que son muy sublimes y difíciles de transcribir. Las visiones de los profetas, exactamente, ¿no? Difíciles de transcribir con palabras humanas, ¿no? Y eso a veces hace que tengan que utilizar metáforas o cosas así. Pero de una forma muy sencilla, el término gloria en hebreo es un término que su primer significado, su significado primario es el de peso. Peso. Entonces, todo tiene su peso. Todas las cosas, todos los elementos tienen su peso. Cuando estudiamos en la escuela se nos habla del peso específico. Cuando estudiamos química se nos habla del peso atómico, que es el que tiene cada uno de los elementos y que además le distingue de los demás. No hay ningún elemento, es único, claro. No hay ningún elemento que tenga el peso atómico de otro. Entonces, esta cuestión del peso, además, el peso, y si no me equivoco, cuando estamos hablando de ese uso del término hebreo gloria, que se traduce por pesos, el término kabot. Kabot es el término en hebreo. Kabot. Se refería muchas veces al peso de aquellas cosas preciosas, como pueden ser las piedras preciosas o el oro, estos materiales preciados. Entonces eso nos hace pensar, pues, que sin poder decir que Dios tenga un peso, pero sí que tiene unas características esenciales, su naturaleza, cómo es, etcétera, cuya gloria está relacionada con esto, con esta naturaleza divina. Siendo Dios único, su peso, lo pongo entre comillas, su peso, su gloria es única. No se puede comparar con la gloria que puede haber en otros elementos, ya sea naturales, o sea, ya sea la gloria del hombre, porque sí se habla de la gloria del hombre también. Sí. Incluso en la Biblia, ¿no? Porque cuando Dios dice que hizo al hombre en un salmo, dice que lo coronó de gloria y de honra. Bueno, también como somos creados a su imagen y semejanza, sí. También uno de sus atributos. Hay una especie de participación de esta gloria de Dios, pero indudablemente nunca será igual la gloria de Dios que la gloria del hombre. Hablamos, Daniel, de la gloria de Dios como Dios Padre, o también esta gloria se ve en las otras manifestaciones de la Trinidad, como es el Hijo y es el Espíritu Santo. Como hemos estado hablando acerca de las escrituras hebreas, del primer pacto del Antiguo Testamento, pues allí, si bien no podemos decir que no aparezca el Hijo, no aparezca el Espíritu, aparece de una forma muy velada y se habla de Dios. Si bien es cierto que el término que utilizan las escrituras hebreas es un término plural.
Claro. Porque Elohim es un término plural. Que es la pluralidad en la singularidad, ¿no? Exactamente, y cuando resulta que Elohim es sujeto de un verbo, este verbo es conjugado en plural. Sí, como en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Exactamente. Ajá. Entonces, pues se habla de la gloria de Dios sin especificar detalles. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, entonces, que ya un poco se especifica un poco más el que la divinidad está formada por 3 personas, pues vemos que a cada una de ellas también se les atribuye esta gloria. Pues, encontramos que dice Dios que Él no va a compartir su gloria con nadie, y sin embargo sí que vemos que entre Dios mismo sí que hay esa participación de su gloria dentro de la Trinidad. Claro, porque no va a compartir Dios su gloria con nadie que no sea Dios. Que no sea Dios, claro. Que no sea Dios. Pero como precisamente cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que una de las cosas claras que el Nuevo Testamento presenta es que Cristo, el Hijo, es Dios también, Dios mismo. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, claro, participan de esta esencia, de esta naturaleza divina, con lo cual participan de la misma gloria. ¿Por qué es importante darle la gloria a Dios? Porque es darle lo que le corresponde por derecho propio. Entonces, yo creo que eso es algo que incluso ha quedado impreso en lo que es la naturaleza humana, ¿no? Todos queremos que se nos reconozcan nuestros derechos. Entonces, Dios quiere que se le reconozcan sus derechos por ser el soberano absoluto de todo lo que existe, por cuanto lo ha creado, por cuanto lo sustenta, por cuanto lo cuida, y Él dirige todas las cosas. Entonces Él tiene sus derechos, y como persona que tiene un derecho, pues lo reclama. Y Él pide que se le reconozca, que se le rinda esta gloria que a Él le corresponde. ¿Y cómo se hace, cómo se le puede rendir a Dios la gloria de la cual es merecedor? Bueno, lo primero es que el ser humano que ha sido creado por Él, pues le reconozca que Él es merecedor de la gloria, que Dios es merecedor de la gloria. Hay una tendencia, y de hecho es lo que sucedió ya en el principio, cuando vemos el relato del Génesis, que Dios crea al hombre, que llega un momento en que el hombre dice, caramba, ¿y por qué no puedo ser autónomo e ir yo a mi aire y prescindir de Dios? Entonces, esto era una actitud que en definitiva le restaba a Dios la gloria que le corresponde. Es decir, el hombre quiere ser plenamente autónomo, se hace la ley para sí mismo, para su propio gusto, para su propio capricho, y entonces pretende con ello conseguir una gloria propia, y entonces pues no le atribuye la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios que a Dios le corresponde, es necesario un cambio de actitud, porque el hombre, en tanto estuvo haciendo lo que correspondía según lo que Dios le había dicho, es decir, cuidando de la naturaleza, desarrollándola con todas las posibilidades que la naturaleza tiene, y sobre todo tenía antes de que se hubiera estropeado, y que Dios le había dado, y Dios le había dado todas las posibilidades, todas las herramientas, todas las capacidades al hombre, podía haberlo desarrollado de manera magnífica, obviamente para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quería. Él hizo algo para que su gloria, una gloria que le es inherente desde antes de la creación de todas las cosas, cuando crea, lo hace para que su gloria vaya aumentando, se vaya explayando, se vaya mostrando y vaya aumentando, ¿verdad? Entonces, el hombre, obrando de esta manera, le estaba dando la gloria. Al hombre, al rehuir el dárselo, pues entonces la forma en que ahora el hombre puede darle la gloria de Dios es dar la media vuelta a este camino de darle la espalda, enfocándose
hacia Él para, en primer lugar, reconocerle, decir, Dios, tú eres soberano y a ti te corresponde la gloria. Por lo tanto, dejar de buscar la gloria propia para dársela a Él, que es el creador, y que nos hizo con ese objetivo de señorear sobre la creación, y qué mal lo ha hecho el hombre. Dice que la creación gime a una por el pecado del hombre. Exactamente. Y nos estamos cargando el mundo. Y se está viendo, ¿no? Con esta actitud egoísta que nos lleva a tanto mal hacia nosotros mismos. Y en la medida en que hemos sido capaces de desarrollar tecnología y desarrollar medios, de aplicar incluso la inteligencia que Dios nos ha dado, pues es verdad que algunas veces lo hemos hecho bien y algunas cosas han sido bien hechas, pero en definitiva vemos que hay una decadencia que se está produciendo. Todo avance implica su parte negativa y avanzamos técnicamente y tenemos muchos más recursos y mejoramos en muchas cosas, pero eso tiene su desecho, que lleva con ello. Y a la larga uno se pregunta si al final todo lo que tiene negativo no será superior a los avances positivos y al final realmente nos la cargaremos totalmente, ¿no? Hombre, se está viendo que vamos casi a un abismo, ¿no? Y si el ser humano no da esa media vuelta y reconoce quién es Dios y quién es el hombre, pues el ser humano está abocado a caer al abismo. Yo me estaba planteando, Daniel, que siendo Dios un ser glorioso, sublime, creador de todo, y siendo el hombre en su egoísmo quien lo desprecia y decide, en vez de darle la gloria a él y cumplir con esa misión que Dios le había encomendado de señorear la tierra, buscar su propio beneficio y pasar de Dios, ¿cómo Dios en su infinito amor decide trazar un plan perfecto que incluye la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, y Él deja a un lado esa gloria, esa magnificencia para convertirse en un ser humano, nacer de una forma vulgar y corriente y cumplir con una misión perfecta para trazar así un plan de salvación y poder reconciliar al ser humano que le había dado la espalda? Eso denota en Dios unas características que también nos deben de mover a la adoración y a darle esa gloria. Exactamente, incluso esto le da más gloria todavía, ¿no? Claro. Porque nos damos cuenta cuando pensamos en esto, y siempre que pensemos en esto nos damos cuenta y llegamos a la conclusión de que nuestra mente es finita y no puede llegar a abarcar todo lo que eso implica y todo lo que esto significa, que simplificándolo mucho, Dios podía tener un dilema, ¿no? Podía aplicar la justicia, y si aplica la justicia y aplica una sentencia justa, pues tiene que condenar irremisiblemente al hombre que le ha dado la espalda, que le ha ofendido y que le ha desobedecido, etcétera, etcétera. Pero como tú muy bien has dicho, Dios es amor, y si existe amor en los seres humanos, y tenemos experiencia de ello, sabemos lo que es amar y sabemos lo que es ser amado, aún a pesar de la imperfección, a un nivel perfecto y sublime, esto en Dios es algo, en fin, inconmensurable, ¿no? Pero claro, ¿cómo Dios puede juntar el ser amor y el ser justo a la vez? Es decir, ser amor, el amor lleva a perdonar, y a la vez el ser justo lleva a condenar. ¿Cómo puede juntarse esto? La única manera y en eso se muestra la sabiduría divina, es que Él mismo aporte el remedio, aporte la solución. Es decir, llega incluso a pagar la deuda, llega a pagar aquello que la justicia había sentenciado, que viene no era a pagarlo. Ni más ni menos que la muerte. Exactamente, claro, pero Dios, de hecho, por su esencia, Él no podía morir, Él no puede morir, es el autor de la vida y no puede morir. La única manera de poderlo hacer es que Dios, en la segunda persona de la Trinidad, en el Hijo, asuma la naturaleza humana para así poder morir, y así poder morir por cada uno de nosotros. Claro, no es extraño que luego nosotros veamos en las Sagradas Escrituras que esto le da al Hijo un paquete, si se me permite la expresión, un paquete de gloria tremendo, claro, ¿no? Porque resuelve el problema del hombre sin mermar para nada los atributos divinos, con lo cual esto es realmente glorioso, ¿no? Y a la vez, una vez nosotros, el hombre es el beneficiario de esta obra,
pues no puede hacer otra cosa que rendirse delante de él y darle la gloria que le corresponde por eso. O sea que es algo realmente magnífico, y es una lástima que tantos y tantos seres humanos, conociendo este mensaje, no lo acepten, porque es que no hay cosa más gloriosa que esta. Yo creo, Daniel, que es que el mensaje está como muy contaminado. Sí. Que muchas veces, claro, formamos parte de una cultura cristiana, nacemos ya en una sociedad que se llama cristiana, pero que dista mucho de conocer a Cristo. Sí. Y entonces lo primero que la gente en general no lee la palabra, no conoce, no conoce a Dios, ni conoce tampoco a Jesucristo, ni a su obra, ni el alcance que ésta tiene. Y entonces yo creo que forma parte ahí como de la cultura, pero no es una realidad en sus vidas. Y fíjate que incluso has hablado de la cultura cristiana, que si bien es cierto que sí, que es cierto que partimos de esta cultura cristiana, hay una cosa que también es verdad, y es que se está perdiendo y se está diluyendo a marchas forzadas. Hay muchos niños que en la escuela pues no saben ni quién es Jesús, ni se les ha hablado de Jesús, y lo único que va quedando dentro de la cultura cristiana es pues los pasos de Semana Santa, es decir, algo que se ha transformado en algo folclórico, exactamente. Sí. En el mejor de los casos, mucha gente, incluso teólogos, pues hablan acerca de lo que es la cruz y la muerte de Jesucristo en la cruz como una manifestación de amor, que lo es. Pero que no es solamente esto, porque hay el problema de la justicia. Claro. Y todo eso tiene que estar conjugado. Y cuando uno ve una manifestación de amor que se sacrifica, que puede ser un ejemplo, y es un ejemplo muy bonito. Ojalá todos los seres humanos fuéramos capaces de sacrificarnos por amor a los demás, ¿verdad? Pero en el caso de lo que hizo Jesucristo, no es solamente esto, es muchísimo más. Porque siendo la resolución de un problema que tiene que ver con la justicia, implica que hay una culpa por medio. Claro. Una culpa que está en nuestro haber. Una culpa que entonces hemos de reconocer. Una culpa que Él tomó en nuestro lugar. Es decir, que su sacrificio no fue solamente una manifestación de amor, sino que fue una manifestación de justicia. De justicia bien resuelta. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto es lo que incluso en muchos sectores cristianos, pues a veces también se ha diluido, se ha perdido. Porque claro, el reconocerse culpable no gusta. Claro. A nadie le gusta reconocerse culpable. La semana pasada hablábamos de Juan el Bautista con Paco y hablábamos que es necesario el arrepentimiento. Claro. Y para eso hay que mirarse al espejo y ver que en uno hay culpa. Claro. La prueba es que en la misma sociedad, siempre que hay un problema, siempre buscamos echarle la culpa a otro, porque no nos queremos sentir culpables. Desde el Edén, Adán hizo eso, es que la mujer que me has dado... Exactamente. Pero yo creo que nunca se ha manifestado, bueno, no quiero exagerar en este sentido, ni quiero meterme en donde no conozco, ¿no? Pero la sociedad posmoderna, de una manera muy específica, esto lo tiene muy claro. No se quiere reconocer la culpa es desagradable. Sí, solo queremos maquillar, ¿no? Exactamente. Maquillar y estar todos de puertas para afuera perfecto. Exactamente. Y si vemos que hay problemas, pues podemos llegar a asumir que es debido a problemas educacionales, problemas de la sociedad hacia nosotros, que nos ha formado mal, etcétera, etcétera. Pero no reconocer que hay una parte de culpa que es mía y únicamente mía. Pues eso es muy peligroso, porque cuando uno no reconoce que tiene una enfermedad, no va al médico. Claro. Y al final acaba muriendo. Claro. Que es el fin de si uno no asume la culpa, no acepta a Cristo y al final habrá un juicio. Claro. O sea que todos tendremos que ponernos cara a cara frente a Dios. Y es un tema que todo ser humano quiere disfrutar del perdón. Es decir, que tú me perdones. Pero para disfrutar del perdón hay que reconocer que muchas veces es culpable. Entonces, las dos cosas son necesarias. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para unos consejos publicitarios y volvemos enseguida para seguir hablando de este tema tan interesante. Muy bien.
Para los que vuelvan de la publicidad y no hayan visto la primera parte del programa, hoy tenemos un invitado especial, Daniel Pujol, de una iglesia de Barcelona. ¿Qué iglesia es, Daniel? Bueno, nosotros allí no tenemos muchos títulos a las iglesias, pero es una iglesia que se reúne en una calle del barrio de San Andrés, la calle Santa Pau. Si bien es cierto que ahora últimamente se la denomina Iglesia Unida de Barcelona. Unida. Bueno. Sería un poco largo explicar la historia, creo que no es lo más importante. No, es Iglesia de Cristo. Sí, eso sí, una iglesia evangélica, porque creemos a pie juntillas lo que dicen los evangelios y creemos en el evangelio. Y hablábamos de un tema muy importante que a veces pasamos por alto, como es la gloria, dar la gloria que Dios se merece. Hablabas de que Dios era justo, que también Dios era amor, que la manifestación suprema de ese amor era la venida de Cristo al mundo para intentar solucionar el problema entre Dios y el hombre, esa separación, precisamente por no darle la gloria a Dios y buscar el hombre su propia gloria. Pero también está la otra parte, ¿no? El Dios juez. Y yo creo que es muy importante que todos los que nos vean sepan que tienen la elección en su mano, porque Dios nos hace libres y eso yo creo que es una prueba aún más de su amor y nos deja de elegir si queremos aceptar ese sacrificio de Cristo y entrar en su gloria y poder ser testigos de su gloria, o decir que no. Y entonces eso sí que seguirá teniendo las mismas consecuencias del principio, que es la condenación. Sí. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta también esa otra parte, porque se vende un Dios tan sumamente bueno, que va a perdonar a todo el mundo, haya creído en él o no. Y eso yo creo que puede hacer muchísimo daño al ser humano. Sí, porque si pensamos en este Dios tan sumamente bueno que pasa por alto las injusticias que hemos hecho, un poco a veces lo que pasa con algunos padres que son, por así decirlo, se exceden en su bondad, que son demasiado bonachones respecto a sus niños, sus pequeños, y cuando hacen una travesura, en lugar de disciplinarlos, pues les ríen la gracia. ¿Qué sucede al final? La generación Nini. Claro, sucede al final que tenemos a una persona que no ha sido formada y educada para enfrentar los problemas, para comportarse debidamente. Eso transferido a un nivel mucho más alto, si Dios hiciera esto con nosotros, ¿qué sucedería? Teniendo en cuenta que Dios, a pesar de la desobediencia del hombre y a pesar de todo lo que ha hecho, todavía controla lo que está sucediendo en este universo y controla lo que está sucediendo en la humanidad y controla lo que pasa en la historia, aunque no lo parezca, lo controla. Imaginémonos qué pasaría si no lo controlara. Si realmente nosotros fuéramos dejados a nuestro arbitrio de una forma total y absoluta. La autodestrucción. Total y absoluta, exactamente. Nos acabaríamos destruyendo, porque si al final en todo un globo terráqueo nos fuéramos destruyendo todos y quedáramos solamente tú y yo, al final uno de los dos acabaría destruido por el otro. Porque somos así, porque el egoísmo humano nos lleva así. Entonces, claro, Dios, a pesar de que tiene mucha paciencia, porque ya lo dice que es muy paciente, y que esto es una forma que muchos ven como de que no se preocupa de esta sociedad, no se preocupa de este mundo, no se preocupa de esta humanidad, no se preocupa de nada, sí se preocupa y lo está conduciendo. Y al final, con todo el tiempo de paciencia que Él ha tenido, dirá, hasta aquí y no más. Y entonces, evidentemente, pondrá los puntos sobre las íes. Y entonces Él ejercerá su justicia de una forma total y absoluta. Y cuando hablamos de injusticia no quiero decir con esto que será excesivamente duro o más duro lo que corresponde a la justicia. Será justo. Algo que muchas veces nosotros también reclamamos, cuando sobre todo se nos pisan nuestros derechos. Queremos que se nos haga justicia. Pues eso es lo que hará Dios. Ejercerá justicia. Será plenamente justo.
Además lo ha dejado por escrito, o sea, no es que de repente Dios se llene de ira y diga hasta aquí me he hartado de vosotros, no. Él lleva, bueno, desde el principio de la Biblia vemos ese mensaje en el que nos está advirtiendo: arrepentidos, convertido a mí, dejad vuestras malas obras, porque el final es el juicio, y ese juicio conlleva la muerte. Dios ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y esto es algo que constatamos. Sí, sí. Y después, el juicio. El juicio. O sea que esto es algo que todo ser humano tendrá que enfrentarse. Esto para el pueblo judío, hebreo, el que iba preparándolos para que reconocieran al Mesías y para que supieran ver a través de muchos símbolos y muchas figuras a lo largo del Antiguo Testamento, que pudieran luego reconocerlo, cosa que no hicieron, pero bueno, va marcando muchos símbolos. Y a mí la Pascua creo que reproduce muy bien este juicio, ¿no? El tabernáculo, que era donde estaban guardadas, era una caja, donde estaban guardadas las tablas de la ley. Este tabernáculo, la tapadera, que se llama el propiciatorio. El propiciatorio tenía dos ángeles, ángeles que juzgaban y miraban a través de la tapa las tablas de la ley. Entonces sobre estas tapas tenían que echar sangre que simboliza la sangre que Cristo derramaría en la cruz del Calvario por todos nosotros. Al mirar para juzgar si se cumplía la ley, lo que veían era sangre. Estaba cumplido el castigo. La sentencia, sí. Con Cristo pasará igual. Cuando lleguemos a su presencia, Dios nos mirará a través de su sangre. Exactamente. Como en esa tapadera, en ese propiciatorio. Exactamente. Si hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, cubiertos con esa sangre, por elección propia y por pura gracia, porque desde luego no lo merecemos, entonces Dios verá que está cumplida la condena y nos dejará pasar. Pero el que no haya sido limpiado por la sangre de Cristo, porque Él haya decidido no aceptar ese regalo, entonces Dios lo verá directamente y verá que las tablas de la ley no las cumple ningún hombre. Fíjate que en el libro de la ley, o lo que se conoce como el Pentateuco, los libros de Moisés, tenemos en primer lugar este momento en el que Dios da los 10 mandamientos, lo que se conoce como los 10 mandamientos, la ley, ¿no? Que se pueden resumir en dos. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento lo dice. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? En primer lugar, amarás a Dios sobre todas las cosas, es decir, sobre mí mismo. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con toda tu alma, con todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Esto se subdivide en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y si uno se pone frente a los 10 mandamientos, se da cuenta de que alguna vez ha fallado en alguno. Entonces, a la vez que Dios da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, después le da todo un sistema, como has dicho tú, de sacrificios que tenían que ver con el tabernáculo y luego con el templo, con este arca de la alianza donde había esta ley precisamente. Y Dios había establecido estos sacrificios que eran siempre un derramamiento de sangre para mostrar al pueblo de que Dios era justo y que exigía que se cumpliera la sentencia. De todo este sistema levítico, que tenía muchas facetas y muchas cosas, hay un sacrificio que tiene que ver con un día que es realmente muy sorprendente. Es el sacrificio del día de la expiación, que tenía lugar una vez al año. Es lo que los judíos conocen como el Yom Kippur, que por cierto es una fiesta que en Israel incluso los más escépticos la celebran, así como nosotros más o menos celebramos la Navidad. Ellos, aunque no crean en nada, celebran el Yom Kippur. Bien, en este día el sumo sacerdote tenía que vestir sus vestidos, etcétera, etcétera, y tenía que ir con la sangre de un animal que había sido sacrificado en el altar que estaba fuera del tabernáculo. Tenía que entrar con esta sangre y con incienso, tenía que entrar al lugar santísimo del tabernáculo. Estaba totalmente prohibido. Exactamente.
nunca nadie podía entrar en el lugar santísimo, que es donde estaban las tablas de la ley, porque se suponía que aquello era el trono de Dios, era el lugar donde Dios moraba en medio de su pueblo. Y allí era donde se manifestaba su gloria. Exactamente. Que hablamos hoy. La Shekinah, que se conoce en Uh-huh. hebreo, ¿no? Entonces tenía que entrar aquel día, el día de la expiación, con sangre. Y tenía que entrar también con este incienso que era como un humo, porque el sumo sacerdote no podía ver la gloria de Dios y permanecer vivo, porque la gloria de Dios es una gloria tremenda. Había dicho Dios, nadie verá mi rostro y vivirá, porque es tan sublime que el hombre en su situación de caída y de pecado no podía ver la gloria de Dios y vivir. Entonces entraba con este incienso y derramaba aquella sangre allí delante. Los ángeles, que eran testigos de lo que estaba sucediendo, podían dar fe de que se había pagado la sentencia. Y esto sucedía una vez al año. ¿Cuándo sucedió por primera vez allí en el desierto, en aquel tabernáculo? Esto sucedió a los ojos de todo el pueblo. El pueblo estaba afuera y estaba contemplándolo. ¿Por qué? Porque podía suceder que el sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo, delante de la presencia de Dios, Dios lo fulminara y ya no saliera nunca más de allí. De hecho, entraban atados para poder sacar el cuerpo. Sí, eso es lo que se dice, aunque no recuerdo haberlo leído en el Levítico, ¿no? Claro, todo eso nos está hablando de algo realmente muy, muy sublime. Y precisamente en el libro del Levítico, una de las cosas que se recalca una y otra vez, mientras se están dando todas estas instrucciones, está diciéndole al pueblo: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Ser santo desde el punto de vista divino es ser apartado de todo aquello que le ofende. A veces hemos llegado al punto de que se confunde la santidad con la santurronería. No, la santidad es ser apartado de todo aquello que ofende a Dios. Y esto es lo que pide Dios de todos los hombres. Ahora fíjate bien en una cosa. Llega un momento en que vamos a trasladarnos con nuestra imagen, con nuestra imaginación y siguiendo las palabras de la Sagrada Escritura, vamos a trasladarnos a la misma presencia de Dios, al mismo cielo. Y llega un momento en que el Hijo le dice al Padre: Padre, ¿cómo vamos a resolver este problema? Porque los miles o millones de animales que han sido sacrificados y cuya sangre ha sido derramada y que ha cubierto año tras año el propiciatorio, no solucionan el problema del pecado. Claro. ¿Verdad? No definitivamente. Exactamente. Y entonces el Hijo le dice al Padre: heme aquí para hacer tu voluntad. Y me apropiaste cuerpo. Leemos. Esto sale en un salmo y luego aparece en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Me apropiaste cuerpo. Y entonces el Hijo viene aquí, es Jesús, es el Cristo, es el Mesías, viene aquí y muere. Y dice el escritor a los Hebreos: en esta voluntad somos santificados por medio de la ofrenda de sí mismo. Este es el sacrificio que realmente permite que nosotros lleguemos a tener esta calidad que Dios tiene de ser santos. Y entonces Dios nos puede recibir en su presencia. Así es la manera de poder resolver el tema del juicio. Hablamos de la gloria, no hay modo de manifestar la gloria divina más grande que en esa entrega de Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos. Y fíjate que hay una cosa todavía más maravillosa. He dicho anteriormente, al principio, de que cuando Dios creó al hombre, y el Salmo lo recoge, le coronaste de gloria y de honra. Pero es evidente, es como aquel que hace un jarrón muy bonito y se le cae al suelo y se le queda hecho a pedazos. Bueno, hay trocitos bonitos de lo que ha quedado, pero es evidente que el jarrón aquel ya ha perdido, no sirve y además ya no tiene la gracia ni la belleza que tenía. Esta es la situación del hombre. Una vez el hombre ha sido limpiado de sus injusticias, de las ofensas que ha cometido contra Dios, del pecado, que es el término que resume todo esto, una vez ha sido limpiado por la sangre vertida por Cristo,
Dios quiere que participe también de la gloria. Claro, ahí eso te iba a preguntar. Porque nosotros hasta ese momento llegaremos a participar también de esta gloria. ¿A qué nivel? ¿En qué medida? Yo no lo sé, pero es algo que Dios quiere que nosotros participemos de esta gloria. Sale en muchas ocasiones en las Sagradas Escrituras. De manera que la perspectiva para aquel que cree en Jesucristo es realmente gloriosa. Claro. No solamente contemplaremos la gloria de Dios, es que incluso seremos participantes de la gloria de Dios. Ya contemplarla es un privilegio. Decías que el sumo sacerdote entraba ahí muerto de miedo casi, claro, ¿no? Porque podía ser fulminado, nadie podía ver la gloria, claro, de Dios, que estaba allí en el lugar santísimo. Ese lugar santísimo estaba separado por una cortina. Justo cuando Cristo entrega su vida, esa cortina es rasgada de arriba a abajo y es abierto ese lugar. O sea, el sacrificio de Cristo nos permite entrar, ver la gloria de Dios, entrar. Luego ya participar de ella es maravilloso, pero ya hay un privilegio que se le da a quienes aceptan esa obra expiatoria. Entonces, ya, continuamente la palabra nos está dando conocimiento sobre toda la obra de Dios. Fíjate que esto es muy bonito porque en lugar de pensar, bueno, todo eso que tiene que ver con esto que Dios nos dice, que Dios nos pide, que nos rindamos a Él, que depongamos nuestra actitud de soberbia delante de Él, para humillarnos delante de Él, para arrepentirnos delante de Él y aceptar lo que Él ha hecho, no nos hace inferiores, no nos hace como esclavos. Sí que la palabra habla de esclavos, en el sentido de que nosotros, una vez redimidos, tenemos este deseo de servirle como lo harían los esclavos, ¿no? Es que nos va a dar tremendos privilegios. Claro. Es que lo que esperamos es realmente un privilegio tremendo, es un privilegio muy grande. No es aquello de decir, no, es que esto te limita, al contrario, te expande las posibilidades, incluso ya aquí en la tierra. Porque te permite ver las cosas de aquí con una óptica muy diferente, pero cuanto más cuando uno tiene una perspectiva de eternidad. Claro. Y es una perspectiva gloriosa. No quedamos fundidos en una nada, no quedamos en un lugar oscuro. Sí que es cierto que no sabemos los detalles, pero lo que sí que es cierto y seguro, porque Dios lo ha dicho y no se equivoca y no engaña, es que participaremos de su gloria, con lo cual estaremos con Él por la eternidad. Eso es tremendo. Claro, es tremendo. Claro. Sin embargo, la gente sí que tiene ese concepto de, bueno, yo ya buscaré a Dios cuando sea viejo, porque tienen la sensación de que pierden algo, que pierden libertad o no sé por qué, pero al contrario. Es justo al contrario, justamente al contrario. La verdad os hará libres, decía Jesús, Cristo, ¿no? Claro, sí, pero sí que hay como esa, por desconocimiento, yo creo que viene todo de lo mismo. Parece que van a dejar algo que es muy valioso, y el apóstol Pablo decía que lo estimaba todo como basura, claro, por haber hallado el conocimiento de Cristo. Claro. Sí, es así. Quizás deberíamos de dar, los creyentes, los que ya hemos dado ese paso de fe y que somos privilegiados y que podemos ya participar aquí, como decías, de esos goces de la eternidad. Quizás nuestro testimonio debería de ser más gozoso, que mostráramos más los beneficios de la salvación. Sí. En este sentido, fíjate que la actitud de arrepentimiento que hemos de tener no es solamente cuando en un principio hemos de arrepentirnos, sino que es continuada. Continuada porque mientras estamos aquí, estamos fallando. Aún siendo creyentes estamos fallando. No somos perfectos. Y hemos de acudir a Dios, a un Dios que es un Dios de gracia. Que está dispuesto a recibirnos y a perdonarnos siempre que vayamos con esta actitud delante de Él. A papá. Exactamente. Qué padre no trata con amor a su hijo. Pues muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias a vosotros, ha sido un privilegio. Y a ver si la próxima vez que estés por aquí, por Águila, vuelves a hacernos una visita. Será un placer. Y hablarnos de Cristo, que es el protagonista. Es el gran tema. El protagonista nuestro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me voy a despedir hasta dentro de unos meses, porque ya
obviamente no podemos seguir más con los programas, pero los tendré presentes en mis oraciones y espero que muy pronto podamos volver a encontrarnos.